Pablo, un verdadero apóstol. Devarim, capítulo 4. Nos dicen que a la Torá no se le puede cambiar, no se puede modificar, no se puede alterar, no se puede reformar, no se le puede añadir y tampoco se le puede quitar. Y Teilín, Salmos 111, los pasuk 7 y 8 nos revelan que aquella Torá es eterna, que fieles son sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Y también habíamos estudiado que quien revela o muestra quién es el Mesías Rey de Israel es la Torá. Ningún otro libro lo puede hacer. Y el libro sinóptico de Lucas lo dice en el capítulo 24, los pasuk 44 al 45, y dice: y les dijo, nuestro rey les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero nuestro santo maestro el Rabbi Yeshua nos declara que quien revela quién es el Mashiach es la Tanaj, la Biblia hebrea. Y para conocer quién es el Mashiach se debe estudiar las Sagradas Escrituras o los escritos judíos. Así nos lo dejó ver el Mashiach en la Besorá de Yohanan, Juan, capítulo 5 y el verso 39, y dice: escudriñad las escrituras. ¿A cuáles escrituras se refiere? A la Tanaj, a la Biblia hebrea. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna o la Nabá, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nuestro santo maestro el Rabbi Yeshua está diciendo que quien da testimonio de él es la Torá, la Tanaj, la Biblia hebrea, y que escudriñando esa Tanaj o esa Biblia hebrea lo vamos a conocer. Y si queremos andar con el Creador, no nos podemos salir del pueblo de Israel, el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente al pueblo de Israel se le reveló la Torá. Y así lo declara Teilín, Salmos 147, los pasuk 19 y 20, y dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Entonces los salmos nos declaran que quien conoce las palabras, a quienes se le manifestó la palabra y los juicios, fue única y exclusivamente a la nación y al pueblo de Israel. A ninguna nación más se le reveló. Y el pueblo judío es el único que conoce cómo debemos adorar correctamente. Y nuestro santo maestro, en la Besorá de Yohanan, capítulo 4 y verso 22, en aquel encuentro con la samaritana, recordemos que
Los samaritanos eran una mezcla con los asirios, eran del pueblo del norte, que fueron conquistados por Asiria y se mezclaron con ellos. Y aquella samaritana tiene un encuentro con Mashiach y ella cree que sabe adorar. Pero nuestro santo maestro, el Rabbi Yeshua, le dice a aquella mujer, a aquella samaritana, le dice, Juan 4:22 le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y le está diciendo a una mujer que es israelita, que fue perteneciendo al reino del norte. Aquella mujer samaritana había conocido la Torá, porque ella más atrás dice, en el Pasuk 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, queriéndose decir al pueblo judío, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recordemos que fue Jeroboam quien llevó el culto a Samaria y levantó sacerdotes o kohanim falsos en Samaria. Y nuestro santo maestro le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice nuestro Rabbi Yeshua, nosotros que el pueblo judío, adoramos lo que sabemos. Nosotros sabemos cómo servir correctamente al Creador. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Cuando dice la salvación, dice porque la revelación de la Torah, de la verdadera palabra, de la verdadera Torah viene única y exclusivamente del pueblo judío. Y Devarim capítulo 13 nos da una advertencia sobre los falsos predicadores, los que vienen a enseñar una adoración falsa, un servicio falso. Devarim capítulo 13 dice, cuando se levante en medio de ti profeta, un predicador o un ministro, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta o del tal ministro, del tal predicador, ni al tal soñador de sueños, porque Hashem nuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Hashem vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Hashem vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces nos advierte aquí la palabra que van a venir falsos predicadores, pero que esos predicadores van a ser levantados o permitidos por el Creador como una prueba. Van a ser levantados como una prueba para saber si vamos a guardar o no sus mandamientos, su Torah. Entonces estos falsos predicadores van a invitar a seguir a falsos dioses, los cuales el pueblo de Israel no ha conocido. Van a invitar a rendir adoración y a rendir la vida a los dioses de las demás naciones, los cuales Israel, el pueblo de Israel, no ha conocido. Estos predicadores aún van a hacer señales y prodigios y milagros, y van a utilizar una palabrería vana para provocar una rebelión en el pueblo de Israel. Pero la Torah nos advierte y nos recuerda estrictamente
y nos trae a memoria cuando Israel era esclavo en Egipto. Devarim 13:5 dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Hashem vuestro Elohim, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Hashem tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Y sigue diciendo: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, o mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, o está hablando, si aún la persona más cercana, si aún del mismo el pueblo de Israel se levantare un profeta o ministro que dijera, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, o sea, que no fue revelado al pueblo de Israel. El 7 dice: de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, o sea, pueblos paganos. Dice: cerca de ti o lejos de ti, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. El 8 dice: no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, o sea, no la taparás, no lo ocultarás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primeramente sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Hashem tu Elohim. Y vuelve a recordar que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El 11 dice: para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Entonces el Eterno le recuerda a Israel que estuvo esclavo en Egipto, en la religión falsa. ¿Cuál era la religión falsa de Egipto? Su dios principal era el dios o la deidad Ra. ¿Quién era Ra? Ra era el dios sol. Y el faraón era conocido como Ra en la tierra, el hombre dios. Sunday en inglés, domingo en español, que la traducción sería el dios sol. ¿Esto a qué se asemeja o qué religión adoptó estas doctrinas? Estas doctrinas del dios sol, estas doctrinas del hombre dios, de Ra en la tierra. La religión que adoptó estas doctrinas o estas enseñanzas fue la religión católica, el cristianismo y todas sus hijas. Y su majestad el Melech Mashiach de Israel nos advirtió que vendrían futuros predicadores utilizando su nombre para engañar. Ya lo habíamos leído en Devarim capítulo 13, pero nuestro santo maestro nos recuerda en Mateo capítulo 24 y los pasuk 4 al 5. Él nos dice que vendrían futuros predicadores o profetas utilizando su nombre para engañar. Mateo 24, 4, 5 dice: respondió Mashiach, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o utilizando mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, o yo predico el mensaje del Mesías, y a muchos engañarán. El 11:12 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La traducción hebrea a este texto es Mateo 24, 12 es: y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá,
el amor de la mayoría se enfriará. Para hacer un recuento y recordando el canon del Nuevo Testamento, eh, el canon del Nuevo Testamento comenzó en los concilios. eh, la Iglesia Universal, la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. Antiguamente hubieron como 4 papas. Hubo un obispo llamado Arrio, que era de la Iglesia de Oriente. Y él decía, se utilizaba el griego, o ellos utilizan el griego, decía que el Cristo, el Hijo de Dios, según la ley de Dios, no era Dios, no era el creador. Entonces hicieron el primer concilio, fue el concilio de Nicea 325, para combatir estas doctrinas de aquel obispo de Oriente llamado Arrio. Ganó la Iglesia de Occidente y ahí en Nicea 325 se discutió, fue la deidad del Mesías. Y entonces nació lo que conocemos hasta hoy como el credo de Nicea. Ahí comenzó. En posteriores concilios, en otros 20 concilios, porque fueron 21 concilios. Entonces se escogieron qué libros iban a entrar o qué cartas iban a entrar en este nuevo libro que estaba creando la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, que posteriormente se conoció como la Iglesia Católica. De hecho, la palabra católica significa universal. Ya hemos dicho en una prédica pasada que según la arqueología, o sea, sinagogas que se han encontrado el nombre de Yeshua, el nombre de Jacobo, hermano de Yeshua. También hay, eso en sinagogas, han encontrado cuevas también que revelan el nombre del Mashiach. Eso en la arqueología. Ahora, en la historia, los historiadores que no tienen nada que ver con religión o doctrina ni nada por el estilo, son seculares, historiadores seculares, demuestran que hubo un personaje, una persona en hebreo llamado Yeshua que existió. Y aún los libros sagrados de sus contradictores, como el Talmud, revelan que hubo un judío, hijo de una judía, que se llamaba Yeshua. Hablan despóticamente de él, pero reconocen de que sí existió. Pero cuando vamos a hablar de Saulo, Pablo de Tarso, él por ningún lado aparece. Y según los propios escritos en las cartas paulinas o cartas católicas, como se conocen, que dicen que él fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los rabinos más importantes. Y en los libros sagrados del judaísmo aparece Gamaliel. Pero un discípulo llamado Saulo no aparece. No aparece. No dice Saulo el contradictor, Saulo el hereje, Saulo el que se desvió. No aparece, no existen. Por ningún lado aparece. Entonces, para conocer quién es Saulo de Tarso, pues tenemos que utilizar los escritos del libro católico, pues del Nuevo Testamento. Y el libro del Nuevo Testamento nos revela que Saulo Pablo de Tarso era de cultura helénica, de idioma griego, o sea, de cultura filosófica y de mitología griega, que Saulo Pablo de Tarso se crió en este ambiente, romano de nacimiento. Y el escritor no judío, que es el médico Lucas, habla en su libro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, y comienza a contarnos la vida de este personaje, Pablo de Tarso, teniendo fe de que Pablo de Tarso realmente existió. Ahora, según los expertos,
según los expertos, dicen que todas las cartas paulinas o cartas católicas, como se conocen, todas no las escribió Pablo. Que por lo menos Pablo escribió Romanos, una y dos de Corintios, Gálatas, Efesios, Filemón y Primera de Tesalonicenses. Pero los expertos dicen que Segunda de Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, una y dos de Timoteo y Tito no las escribió Pablo, sino fueron escritos por otra persona utilizando el seudónimo de Pablo o firmando como Pablo de Tarso. En aquella época era muy común que alguien utilizara nombres digamos, de filósofos muy importantes, por lo menos en la filosofía, filósofos como Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles. Muchos de los libros que se dicen que ellos los escribieron, realmente ellos no los escribieron, sino fueron escritos por sus discípulos o personas cercanas, y lo que estaban utilizando era el seudónimo de estos filósofos muy importantes para que sus escritos tuvieran más relevancia y fueran conocidos por todo el pueblo. Entonces se dice que así en las cartas de Pablo pasó exactamente lo mismo. Ahora, la carta de Hebreos se dice que no es de Pablo, que posiblemente fue escrita por un levita, pero fue alterada posteriormente por la Iglesia Católica. ¿Por qué se dice que fue escrita por un levita? Porque narra el templo, el servicio en el templo, los utensilios, o será alguien que conocía el servicio en el templo, el Beit Hamidash. Entonces, como conocía, entonces se dice que él lo escribió. ¿Por qué? Porque era conocedor del tema. Entonces, por eso se dice que Hebreo no es de Pablo. Ahora, entre los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, en 1947, en unas cuevas en las cercanías de las ruinas de Qumran, en la orilla del noroccidental del Mar Muerto, unos pastores beduinos descubrieron accidentalmente unos papiros dentro de unas vasijas de cerámica. Se encontraban buscando una cabra extraviada y al lanzar una piedra dentro de una cueva para asustarla, sintieron que la piedra golpeó una vasija. Y así encontraron los recipientes donde se resguardaron multitud de papiros. Estamos hablando posiblemente de los esenios, donde Johanan Hamadbil, Johanan el Inmersor o Juan el Bautista, se dice que pertenecía a este grupo de los esenios que se apartaban de las ciudades para vivir en el desierto, porque las ciudades están pues llenas de pecado. Entonces aquellos beduinos por casualidad encontraron estas vasijas, y así se encontraron los recipientes donde se encontraron multitud de manuscritos que constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico. Estamos hablando de los rollos del Mar Muerto, las cuevas de Qumran. Entre estos rollos se encontraron fragmentos de los evangelios que datan del año 50 de la era común, o después de Cristo. Además hay un papiro llamado Magdalena P64, un papiro, que tiene tres fragmentos escritos por ambos lados que contienen Mateo 26, de los pasos 7 al 33, y data del año 68 de la era común, o después de Cristo. Los discípulos de Yeshua en aquel tiempo tenían la Torá y eso les bastaba. Y el propósito de Yeshua y de sus discípulos era única y exclusivamente transmitir al pueblo de Israel que el rey de Israel había llegado. Y que había llegado en la figura de Yeshua, que este rabino de Nazaret encarnaba el siervo del Eterno, prometido al pueblo judío. Y lo que utilizaban era textos, pergaminos eran corteza de árbol, y papiros son pieles de animal.
Lo que pasa con el pergamino es que se desbarata fácilmente, dura más el papiro. Cuando se unían muchos papiros, entonces se formaba un códice, un libro. Entonces estamos hablando ya del textus receptus, estamos hablando ya del textus críticos, estamos hablando ya del códice vaticano, códice sinaítico y un códice mucho más antiguo que es el Besa. Pero ellos nunca tuvieron la intención de escribir un nuevo libro. ¿Por qué? Porque la Torá prohíbe escribir un nuevo libro, jamás, nunca. Todo se transmitía era a través de cartas, a través de cartas. El canon que conocemos hoy, actualmente, digamos, al menos aquí en Occidente, estoy hablando de la Biblia, pues, Antiguo y Nuevo Testamento, este canon no siempre fue igual. Algunos incluían unos evangelios, pero no las cartas de Pedro, ni de Hebreos, ni de Santiago, ni de Apocalipsis. Hubieron muchísimos cánones. Por lo menos el canon que tiene actualmente la iglesia etíope es muy diferente al canon de Occidente. O pues, lo que conocemos como la Biblia cristiana. Ellos en su canon tienen la Biblia el otro. El libro de Enoch, por ejemplo. O sea, este canon que conocemos en Occidente no es el único canon, pero digamos que es el canon que triunfó, pues. Es el canon que triunfó. Posteriormente ya algunos libros fueron incluidos y ganaron por un voto, por lo menos Apocalipsis ganó por un voto. Santiago entraba, salía. Al fin quedaron estos 4 besoraos o estos 4 evangelios. Esto se produjo a través de los concilios. Y este canon del llamado Nuevo Testamento no tuvo participación judía. Fue producto única y exclusivamente de la Iglesia Universal Oriente y Occidente, que posteriormente será conocido como la Iglesia Católica. Y esto lo comprueba la historia, que es así. Cuando estamos hablando del canon de la Tanaj, de la Biblia hebrea, es exclusivamente judío, lo cual la Iglesia Católica no tuvo ninguna influencia. Entonces, cuando vamos a hablar de Pablo creyendo que existió, lo primero que podemos notar acá era que él no era de los 12 discípulos del Ribi, de Yeshua. Él no lo era. Mateo capítulo 10, los pasuk del 1 al 4. Pero vamos a leer Mateo capítulo 19 y el verso 28. Y dice: y el Mashiach les dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, hablando de sus discípulos, que lo dice en el capítulo 10, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis capítulo 21, y los versos 12 al 14 nos dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles o shaliah o mensajeros de Mashiach.
Más Pablo, Saulo de Tarso, no está, no está. Y si él fue tan importante en el mensaje del Mashiach, pues fue excluido, fue borrado, pero en la Nueva Jerusalén no lo nombran para nada. Hay una carta de Pedro que nombra a Pablo, segunda de Pedro nombra a Pablo. Los expertos no la aceptan como verdadera. Ni siquiera los expertos de la actualidad, y ni siquiera en la antigüedad o en su época tampoco la aceptaban como una verdadera carta del discípulo Pedro. Ahora, segundo, Pablo interpreta la Torá distinto de Yeshua. Yeshua en el capítulo Mateo 22 nos narra que Mashiach dice, Mateo 22, 36, 40 dice, Rabino, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Mashiach les dice, amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Torá y los profetas. Cuando dice dependen, es que de ahí se derivan absolutamente todos los 613, queriendo decir toda la Torá. Pero Pablo, en Gálatas capítulo 5 y el paso 14 nos dice, Gálatas 5:14 dice, porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los demás son sorry. ¿Sí ve? Entonces, nuestro santo maestro le interpreta de una manera, pero Pablo dice no, es así. Tercero, Pablo dice que la Torá ya pasó, fue anulada. Romanos capítulo 7 y los versos 4 al 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Torá mediante el cuerpo de Cristo, dice acá, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la Torá obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la Torá, ya no hay que cumplirla, por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Habla de un régimen nuevo. Habla del régimen del espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Hablando que el régimen nuevo, o el Nuevo Testamento, o la nueva alianza, o el nuevo pacto, es del espíritu. Pero ese nuevo régimen, o antiguo pacto, o antigua alianza, es viejo y es de la letra. O sea, no es del espíritu. Vamos a dejarlo ahí más adelante, o lo vamos a desglosar. Y en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 23, 25 dice, pero antes que viniese la fe, o sea, la fe en el Cristo que predica Pablo, estábamos confinados bajo la Torá, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo este ayo de la Torá. ¿Ve? Pero Devarim o Deuteronomio capítulo 13 y Devarim capítulo 4 nos dice algo muy distinto. Nos dice que sí estamos bajo la Torá. Y Mashiach dice algo muy diferente. Mateo capítulo 5, 17 dice que sí estamos bajo la Torá. Entonces nuestro santo maestro dice, sí estamos bajo la Torá.
Y Apocalipsis, capítulo 14, y el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, o de los apartados, de los consagrados, o de los sadik, de los justos, los que guardan los mandamientos de Elohim, o sea, la Torah, y la fe de Mashiach. Entonces nos está diciendo que sí estamos bajo la Torah, sí. Que sí estamos bajo la Torah. Y ahí en mismo Apocalipsis capítulo 20 y el verso 12 dice, vamos a leer desde el 11, y dice, Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de pie ante el Creador, y los libros fueron abiertos. Y también otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. ¿Sí ve? Según sus obras. ¿Cómo uno juzgado? Según sus obras. Eso no es simplemente por la fe, no, por las obras. Entonces sí estamos bajo la Torá. Pero Pablo vuelve y se contradice. Gálatas 3, 10, 12 dice: porque todos los que dependen de las obras de la Torá están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Y que por la Torá ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre Abraham? ¿Y qué le vamos a decir a nuestro padre Isaac? ¿Y qué le vamos a decir a nuestro padre Jacob? ¿Qué le vamos a decir a David? ¿Qué le vamos a decir a Yosef? ¿Qué le vamos a decir a Enoch? ¿Ve? En Tito capítulo 3 y el verso 9, Tito 3:9: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la Torá, porque son vanas y sin provecho. Entonces Pablo de Tarso dice acá, dice, no, eso no se ponga a investigar, no se ponga a estudiar, no hable de la Torá, porque todo eso lo que hablan de la Torá es algo vano y sin provecho. Y más atrás, paso 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Está hablando del Olam Abba. Sí. Pero habla de justificado por su gracia. Entonces, lógico, contiende con su doctrina y dice, no, eso de los que pongan a hablar de la Torá, y no, evita eso no hable con ellos, porque eso es vano y sin provecho. O sea, la Torá usted no los va a edificar. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y en Gálatas, capítulo 5, y el verso 18 dice: pero los que son guiados por el Espíritu, no estás bajo la Torá, diciendo que el Espíritu, la presencia divina, o el Ruach HaKodesh, es contraria a la Torá. Es lo que le está diciendo. Pero nuestro Santo Maestro dice que sí, Mateo 5:17, sí estamos bajo la Torá no puede ser anulada. Todos estamos bajo la Torá. Apocalipsis nos revela que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh nos guía para evitar el pecado, pero no desecha la Torá. Ahora, Romanos capítulo 4. Romanos 4, 14 y 15 dice: porque si son los de la ley los herederos, o sea, quienes
porque si son los de la ley los herederos, está hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Esto me acordó de lo que una hermana dijo de, de cierto personaje que dice que a lo ilícito le quita la I y le queda todo lícito. O sea, este hombre era petrista y ni lo sabíamos, ¿sí ven? Este man es muy abeja. ¿Ah? Entonces dice, muy inteligente ese tipo, ¿no? pues la Torah produce ira. 14. Porque si son los de la ley los herederos, porque si los que son de la ley de la Torah son los herederos, hablando del pueblo de Israel, van a resulta la fe. O sea, está diciendo que el pueblo de Israel cuando guardaba la Torah eso era vano y anulada la promesa. Pues la Torah produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces dicen, no hay ley, no hay pecado, parce. Y por eso él la anula. Él dice, no, nada. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Pablo acá? Desecha a Israel al pueblo, porque Israel es el pueblo de la Torah. Lo desecha automáticamente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero si vamos a una carta según Juan, o que se le atribuye a Juan, dice algo completamente diferente. Y vamos a hablar del mismo Nuevo Testamento. En Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 4. Primera Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. ¿Sí ven? Entonces, en esta carta que se le atribuye al apóstol Juan, él no la quita. No, él no la quita porque dice la Torah la que revela lo que está bien y lo que está mal. Entonces, contradice a lo que Pablo escribe en Romanos 14:15. Pero si volvemos otra vez a Gálatas 2:21, él dice, Gálatas 2:21, él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la Torah fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí está hablando de la vida eterna, del Olana Baja, del mundo por venir. Y está hablando de gracia. ¿Puedes repetirla, por favor? Gálatas 2:21. Sí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la Torah fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y es que la gracia, como es llamada en las Biblias occidentales, eso, la gracia no es exclusiva, pues que el cristianismo lo descubrió, no. Toda persona, desde nuestro padre Abraham, ha sido salvo por gracia. O sea, por un favor inmerecido, por bondad del Creador. Pues no es que creamos de que alguien se salva sin gracia, eso es algo totalmente mentira. Todo mundo, nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob, nuestro padre Jacob, Isaac, todos, Noé, David, todos entran al Olana Ba, al mundo por venir, a la vida eterna por gracia, que es favor inmerecido, por bondad del Creador. Siempre. Eso no es de que ya Pablo descubrió el agua caliente, el agua tibia, eso no es así. Todos, la gracia existe desde la Tanaj. Entonces Pablo lo que está es exaltando su doctrina como algo nuevo. Pero todos los hadith de la Tanaj siempre han sido salvos por gracia. La gracia siempre existe. Claro. Cuarto, Pablo no cumple con los requisitos para ser apóstol según la descripción de Hechos, capítulo 1, los versos 21 al 22. Y leemos
Entonces aquí en el libro de Hechos, que lo escribió el gentil Lucas, dice que Pedro, Kefa, dijo: es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que Mashiach entraba y salía con nosotros, comenzando desde la tevilá o bautismo de Juan el Inmersor, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Entonces habla de tres cosas acá. Y dice, primero tuvo que haber andado presencialmente con el Ribi, con nuestro Santo Maestro, face to face. Segundo, haber conocido y escuchado el mensaje de Yohanan el Inmersor. O sea, cuando Yohanan el Inmersor es aquí el Corbán del Eterno, el siervo del Eterno. Esa persona tuvo que haber conocido y sabido eso en ese momento, en ese instante. Tuvo que haberlo conocido, tuvo que haber estado ahí. Ah, sí, este Yohanan el Inmersor, ah, sí es él. Y saber de ese mensaje. Tercero, haber sido testigo físico, presencial, de la resurrección de Yeshua y su postrera ascensión. Haber estado ahí. Eso es lo que dice Pedro, Kefa, ¿no? Y Pablo no estaba ahí. Entonces, de acuerdo a este mismo texto, Pablo no cumple con los requisitos para ser un emisario de Mashiach. No cumple. Quinto, Pablo cambia el bautismo del Brit Milá, de la circuncisión, por el llamado bautismo. Hemos leído Colosenses capítulo 2, 11. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Recordemos que Pablo fue criado en esta cultura filosófica, helenista, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, está diciendo, Cristo cumple con todo y usted ya no tiene que cumplir con nada. 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con en el bautismo, Otevila Mikbe, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe. Entonces él cambia el mandamiento de la circuncisión del Brit Milá por el bautismo. Y recordemos Devarim capítulo 4, Salmos Tehilim capítulo 11, nos dice, la Torah es eterna, la Torah no se cambia, no se modifica, no se reforma, no se pueden crear nuevos mandamientos, nadie puede hacerlo, nadie tiene la autoridad, pero Pablo sí lo hace. Y vuelve a hablar otra vez de esto en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Vamos a leer desde el 1. Y dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Porque es que para Pablo el mensaje era por revelación. Lo que predicaba era por revelación. Y eso se asemeja mucho a las nuevas revelaciones que hay actualmente. Prédicas por revelación, profecía por revelación. Y Pablo actuaba de esa forma. 2 dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros.
Pero los que tenían cierta reputación de ser algo, los que hayan sido en otro, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿De qué falsos hermanos está hablando Pablo? ¿De qué nombres que tienen reputación? O sea, ¿cuáles se refería? Ponle cuidado. Se refería a los discípulos, a los emisarios escogidos por Yeshua. Y Pablo dice, yo no me voy a someter a ellos. Ellos en otro tiempo tenían un nombre grande. Pero a mí ¿qué me importa? A mí no me importa nada. Y además ellos nada me comunicaron a mí. 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues si el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A alguien que conozca Torah, realmente Torah? Que el Eterno a un pueblo le predica Torah de una forma y a otro pueblo le predica Torah de otra forma. ¿O dónde está escrito que a Pablo se le encomendó que llevara una noticia de las buenas nuevas de la incircuncisión? ¿En qué parte está eso? En ningún lado. El 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, a los cuales Pedro dice, a mí no me importa, ni yo me les someto a ellos, ni ellos nada me enseñaron a mí. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eso no le cabe en la cabeza a una persona que conozca Torah. Que un discípulo de Mashiach autorice a otra persona a que predique un mensaje distinto a él. Eso es como yo decirle, yo predico Torah acá, pero ustedes vayan y prediquen cristianismo. Pues ¿qué estoy haciendo yo? Yo no estoy haciendo nada. Eso sería hipócrita. Entonces Pablo se guiaba por revelaciones, enseñaba por revelaciones, predicaba por revelaciones, la Torah la tenía por revelaciones. A los que siguen la Torah les decía que eran unos falsos hermanos, que a ellos no se les sometía. A Pablo no le importaba. O sea que Pablo no les obedecía. Y estamos hablando de los discípulos originales de Yeshua. Pero Pablo dice, yo tengo mi propio camino, mi propio mensaje. Ustedes con el suyo y yo con el mío. No se sometió. Pero vemos que nadie autorizó a Pablo predicar su tal evangelio que él llevó. 6. Pablo anula la alianza del Creador con Israel. 2 de Corintios capítulo 3, de los Paxuk, versos 3 al 9 dice, 6 al 9, 2 de Corintios 3, 6 al 9 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque a la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer o ser anulado. 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces Pablo dice, hay un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo testamento. Ese antiguo pacto, esa antigua alianza
que el Creador hizo con Israel, eso ya pasó, eso ya se terminó. Ese pacto, esa alianza, ese testamento que el Creador hizo con Israel, eso era de la letra, pero no era del espíritu. Eso era viejo. Eso no era el Ruá de Elohim, no, eso es mentira. Y llama a este pacto, y llama a esta alianza que el Creador hizo con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, lo llama un pacto, una alianza de muerte y de condenación. Dice, no, eso no es del espíritu. Y eso tenía que perecer, o sea, eso se tenía que cambiar, eso se tenía que acabar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero entonces vamos nosotros a la Torá. ¿Qué nos dice la Torá? Torá en Shemot, Éxodo capítulo 19. Shemot 19, 9 dice: entonces Hashem dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina o de trompeta, de chofar, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó el campamento al pueblo para recibir a Elohim. Elohim venía. ¿Quién venía? Elohim. Y se detuvieron al pie del monte, y el monte Sinaí humeaba, porque Hashem había descendido sobre él en fuego, y el monte subía, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina o del chofar iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Capítulo 20, 1 y 2 dice: y habló Elohim estas palabras diciendo: yo soy Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pasos 22. Y Hashem dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Entonces, ¿quién dio la Torá? El Eterno. El Creador mismo dio la Torá. Pero Pablo dice que eso mata y que eso es de muerte. Y que además eso no es del espíritu. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, dice que esa letra mata. Dice que mata esa letra. Dice, no, esa letra mata, está hablando a la Torah, mata, ese pacto mata. Pero si vamos en Shemot, Éxodo, capítulo 31, Éxodo, Shemot 31, 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Ay, pero Pablo dice que eso no es del Espíritu, es que no es del Creador y que eso mata. Pero la Torah dice que sí, que el que dio la Torah es el Creador y que el mismo Creador la escribió con su dedo. Pero Pablo dice que no, que eso es mentira, que eso no es del Creador y que eso no es del Espíritu, que no, que eso es mentira, que le tenemos que creer a él, que el pueblo le tiene que creer a él. Eso es lo que dice Pablo. Dice que esa Torah mata, que esa Torah es de muerte, que es de condenación, que no da vida, dice Pablo. Pero la Torah en Devarim capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, nos dice algo contrario. Devarim 30, 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Hashem tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Hashem tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres,
y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Hashem tu Elohim, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de sus días, a fin de que habites en la tierra que juró Hashem a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Entonces sí dice que es de vida, sí dice que es de salud, y sí dice que es de bendición, pero Pablo dice que es de muerte. Pablo, aquí en 2 Corintios, dice que hay un nuevo pacto, diciendo con esto que el pacto del Creador con Israel es viejo, caducó, pasó. Por lo tanto, es necesario hacer un nuevo pacto. Mas la palabra en Jeremías capítulo 31, los pasuk, versos del 35 al 37 dice: así dice Hashem, el que da el sol para alumbrar el día y gobierna la luna y las estrellas para alumbrar la noche, el que agita el mar y hace bramar sus olas, cuyo nombre es Hashem de los ejércitos. Si fallaren estas normas en mi presencia, palabra de Hashem Adonai, también la prole, también la nación, también el pueblo de Israel dejará de ser una nación en mi presencia a perpetuidad, eternamente. Así dice Hashem: si fueren medidos los cielos por arriba y sondeadas las bases de la tierra por abajo, entonces también yo renegaría de todo el linaje de Israel por todo cuanto hicieron. Palabra del Creador. Está completamente claro por la palabra que el pacto, la alianza que el Creador hizo con el pueblo de Israel es eterno y no lo rompe nadie, contradiciendo las palabras del apóstol Pablo Saulo de Tarso. ¿Sí? 7. Ahora, revisando el llamado de Pablo en Hechos capítulo 9, y vamos a leer. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Mashiach, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Según los historiadores, dicen que este sumo sacerdote era saduceo. Y como Pablo dice que es fariseo, y saduceos y fariseos no se trataban entre sí, ponen entredicho de que el sumo sacerdote de Jerusalén, que era saduceo, le dice cartas a un fariseo, el cual tenía contradicciones. Pero digamos que es verdad. Digamos que se enemistaron ahí, que se amistaron, que mejor dicho, volvieron los odios ahí por un momento. Luego sigue diciendo. Luego el pasuk 11 nos habla que un discípulo que había creído en Yeshua recibió instrucciones de ayudar a Pablo. Verso 11 dice: y el Adón le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. Y el Adón le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces lo que dice aquí la instrucción, supuestamente, de Mashiach, que dice que iba a llevar su mensaje a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Son los paganos, son los fuera de pacto. Pero también habla de reyes y los hijos de Israel. Los hijos de Israel son los de pacto. Dice que Pablo iba a ser enviado a los paganos, a las personas que estaban fuera de pacto, pero los hijos de Israel a los que estaban de pacto, al pueblo del pacto. Pero la pregunta es, ¿a los paganos para dejarlos como estaban, o sea, dejarlos fuera de pacto? Pues entonces no tendría sentido dejarlos como estaban. O sea, ¿para qué? Y luego dice que a los hijos de Israel, o sea, los hijos de Israel es para sacarlos del pacto. O sea, no tiene sentido ahí, no tiene sentido ahí. Luego dice, más adelante dice que este discípulo le impuso las manos y dice que sea lleno del Espíritu Santo, de la presencia divina. Ahora, la rúa de Elohim, la presencia divina, va a llenar a alguien de su presencia para que predique en contra de la Torá que la misma presencia divina escribió con su dedo. Pues eso no tiene sentido. Que el mismo Rúa de Elohim llene a un personaje para que ese personaje hable en contra de lo que el mismo Rúa de Elohim habló y escribió con su dedo. No tiene sentido, no tiene tampoco sentido acá. Luego dice, el 18, y levantándose fue bautizado. O sea, ese bautizado es la tevilá, el amigbe. ¿Y eso qué significa? Que la persona que baja a la amigbe, hacia tevilá, se identificaba con el mensaje del Ribi, de Yeshua. Y Mateo capítulo 28, Mateo 28, 18 dice, Mateo 28, 18 dice, y Mashiach se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer talmidit o discípulos a todas las naciones, haciéndoles tevilá en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que Mashiach ordenó. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, cuando alguien bajaba la mikveh, hacía tevilá en el nombre de Yeshua, es porque se identifica con el mensaje de Mashiach y no lo va a alterar, no le va a agregar. O sea, en ningún momento Yeshua autoriza a predicar lo que cada uno se le dé la gana. Jamás. Y Pablo predicó un mensaje muy distinto al que predicó Yeshua. Muy distinto. Luego, Mateo, capítulo 24, el verso 14 dice, y será predicado este mensaje del reino, están buenas noticias del reino en todo el mundo. Pero ¿cuál mensaje? Cuando el Mashiach dice este mensaje, es ¿cuál? El de él, las buenas noticias de él, el mensaje de él. O sea, Yeshua dice, será predicado este mensaje, o sea, el que yo estoy hablando, no otro. Y Mashiach Yeshua se ciñó
estrictamente a la Torá. Él no se salió de ahí. Él no se salió de ahí. Ahora, Pablo dice que la Torá es una maldición. Gálatas capítulo 3, 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la Torá están bajo maldición. Mas la Torá me dice algo totalmente distinto. Deuteronomio de Barín capítulo 28 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces es completamente distinto a lo que dice Pablo de Tarso. Ahora, Pablo manda no guardar los mandamientos. Primera de Corintios 7 y 19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim. Esto parece, yo lo llamo como una persona como esquizofrénica, como que habla, como que en lo mismo que habla se contradice, pareciera que tuviera varias personalidades. Primero, ¿cómo así que la circuncisión es nada? Si el mismo creador la mandó. Y además Ezequiel dijo y habló de ella. Y luego dice, o sea, ¿qué es la circuncisión? Un mandamiento, un brit milá es un mandamiento. Pero dice que nada es. Y más adelante dice que si no guarda los mandamientos de Elohim, no sea al fin, uno no sabe qué creerle, si la primera parte o la segunda parte. Parece una persona esquizofrénica. ¿Sí? Ahora, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la Torá de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, diciendo, no, hermano, eso de los mandamientos, eso ya se acabó, eso ya no va. Y Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la Torá. ¿Y quién eran los que estaban en la Torá? Pues el pueblo de Israel, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. O sea, al fin, que luego entonces Israel no era hijo. Luego no dice eso, Chemón, Israel es mi hijo y mi primogénito. Pero aquí Pablo dice, redimiese a los que estaban bajo la Torá para que recibiesen la adopción de hijos. O sea, ¿cómo así? Va a ser hijo los que ya eran hijos. No va con lo que este hombre dice. No va. Y el 10, o sea, Gálatas 4, 10, 11 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Por qué? Porque él no predica Torá. O sea, eso del Rosh Hodés, eso del Shabbat, eso ya para qué, no hay que, eso ya pasó, eso no hay que hacerlo. Y el 11 dice: me temo vosotros que haya trabajado en vano. Porque, o sea, me temo vosotros que yo les predico que no Torá y ustedes siguen guardando Torá. O sea, me temo vosotros que mi trabajo haya sido en vano. Porque él no predica Torá, él va en contra de la Torá. Pero una carta, según Juan, dice otra cosa. Primera de Juan 2:4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, aquí Juan, una carta que se atribuyó al Chaliach, emisario, apóstol Juan, contradice lo que está diciendo Pablo, porque Pablo dice no mandamientos, no Torá. Y Juan dice
No, es que el que predique que no mandamientos es un mentiroso. Entonces aquí, esta carta le está diciendo a Pablo que es un mentiroso y que la verdad no está en él y que no conoce a Yeshua como de verdad. ¿Sí ve? ¿Sí? La caída se va bastante bien. Ahora, Daniel capítulo 7. Daniel 7. El verso 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos, o a Israel, pues, porque a Israel, del Altísimo quebrantará o pensará herir, y pensará o tendrá su imaginación la intención en cambiar los tiempos y la Torá. O sea, ya no el Shabbat, sino es un day del día del sol, el día del reposo. Ya cambia, ya no se guarda Rosh Hodés, no. Ahora Navidad y todo lo que venga ahí para allá. ¿Y quién fue el que cambió el Shabbat por el día del sol, el domingo, el Sunday? ¿Quién es el que predica que ya no se debe observar Torah? La Iglesia Cristiana Católica y todas sus hijas. Y aún los raíces hebreas y mesianismos están ahí. Están ahí. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Yeshua y Pablo son incompatibles, que no se pueden reconciliar, no se pueden conciliar, no se pueden armar, porque Pablo, Saulo de Tarso, predica un mensaje o un evangelio o un Cristo muy distinto al que nos revela la Besorá o ese Yeshua hebreo, algo muy distinto. Y voy a terminar con esto. Alguien dijo: el Eterno permitió que Pablo se levantara para probar si su pueblo guardaría o no su sagrada Torah. Y vamos a terminar leyendo Devarim, capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta, predicador o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliese la señal o prodigio que él anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta o del tal predicador, ni al tal soñador de sueños, porque Hashem vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Hashem vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Hashem vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Hashem vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Hashem tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás de el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra a otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primeramente sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Hashem vuestro Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Me voy a agregar otro más atrás, Devarim capítulo 4.
Ahora en 4, 1:2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Hashem tu Elohim, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Hashem vuestro Elohim ordenó. Y en Apocalipsis, ya leímos en Apocalipsis 14:12, aquellos santos, aquellos sadí que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná, la fidelidad de Yeshua. Apocalipsis 20:12 dice que los muertos son juzgados de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las obras. Entonces nos está diciendo que la Torá sigue vigente, como lo dice el Salmo 111, 7, 8. Que la Torá no ha cambiado. Entonces la pregunta es, ¿seguir a quién? ¿A Pablo o el mensaje de Yeshua? ¿Seguir a qué Mesías? ¿A Yeshua, un rabino judío que nos predicó la Torá? ¿O a Pablo, que predica un nuevo mensaje? Shalom, shalom, shalom.